Nunca imaginé que una llamada de mi hija cambiaría todo. Su voz al otro lado del teléfono me recorrió un escalofrío. No era solo un mensaje, era un aviso de traición y confusión. Antes de seguir, si disfrutas de historias llenas de secretos, emociones intensas y giros inesperados, suscríbete, dale like y comenta abajo. Tu apoyo es importante para nosotros. Quédate conmigo, porque esta historia no solo trata de una casa en la playa, sino de confianza rota, secretos que nadie esperaba y verdades que cambiarán todo. Tenía 50 años cuando recibí esa llamada que cambió mi mundo. Estaba sola en la cocina, con una taza de café ya frío en mis manos, mirando el mar a lo lejos. El silencio era pesado, como si presagiara un conflicto inevitable. El teléfono vibró. Era ella, mi hija María. Nos vamos mañana, mamá. Vendí tu casa de la playa. No reaccioné de inmediato. Mis manos temblaban levemente, pero mantuve la voz calmada. La casa no era solo ladrillos y madera. Era un pedazo de mi historia. Un refugio lleno de recuerdos, promesas y secretos que solo yo conocía. ¿Qué dices?, pregunté lentamente. Ya está hecho. Firmé todo. Era lo mejor para todos, respondió con una seguridad que me irritó profundamente. Entonces comprendí algo. Había subestimado mi fuerza y mi paciencia. Creía que podía manipularme con sus decisiones y su arrogancia. Me apoyé en la mesa, respiré profundo y dije con voz firme: «Olvidaste algo importante». Hubo silencio al otro lado. «¿Qué cosa?», preguntó confundida. Cerré los ojos y sonreí, porque mientras ella celebraba su victoria, yo conocía la verdad que ella jamás sospecharía. Antes de colgar, añadí con calma: «Hablaremos mañana. Disfruta la noche». Colgué y me recosté, sintiendo una mezcla de rabia y anticipación. Nadie decidiría por mí otra vez. Recuerda, si te está atrapando esta historia, suscríbete, dale like y comenta. Nuestro objetivo es alcanzar 30 suscriptores y 30 likes, y tu apoyo es vital para lograrlo. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer. El sonido de las olas, golpeando la orilla, parecía presagiar que algo importante estaba por suceder. Preparé mi café y revisé los documentos antiguos de la casa de la playa. Cada papel estaba bajo mi nombre, y María ni siquiera sabía la mitad de lo que realmente era mío. Mi hija siempre había sido impulsiva, creyendo que podía tomar decisiones importantes sin pensar en las consecuencias. Pero yo la conocía. Había observado cada gesto y cada palabra durante años. Cada movimiento que creía secreto, yo ya lo había anticipado. Ese día decidí actuar con calma estratégica. Llamé a mi abogada, Elena, y le expliqué la situación. La venta de la casa no podía proceder sin mi autorización. Elena asintió y me aseguró: «Ella cree que controla todo, pero tú tienes la verdad. Solo necesitamos presentar los documentos correctos y todo se revertirá». Mientras María se preparaba para salir de viaje, yo la observaba desde la distancia. Su seguridad y orgullo la hacían ciega a la verdad. Yo, en cambio, me mantenía paciente, planeando cada paso con cuidado. En el fondo, sentía una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza por la ignorancia de mi hija. Satisfacción porque pronto aprendería que no todo es lo que parece. Antes de que se fuera, le dejé un mensaje breve: «Disfruta tu día. Nos vemos esta tarde». Ella respondió con emojis y risas, creyendo que su victoria era completa. Pero yo sabía que la verdadera lección apenas comenzaba. Llegó la tarde. María entró con esa sonrisa confiada que siempre me había irritado. Traía las llaves de la casa de la playa como si fueran trofeos, ignorando que su triunfo era solo una ilusión. «Mamá, ¿viste los papeles que firmé?», preguntó orgullosa. «Sí, los vi», respondí con calma, dejando que su orgullo chocara contra mi silencio. Se sentó frente a mí confiada, esperando mi aprobación. Lo único que encontró fue mi mirada firme y tranquila. «Hay algo que olvidaste», dije lentamente, disfrutando su desconcierto. «¿Qué cosa?», preguntó confundida y empezando a sentir miedo, aunque no lo admitiera. «La casa nunca fue tuya para vender. Los documentos que creíste válidos eran incompletos. No podías decidir nada sin mi autorización». Su rostro cambió. Incredulidad, luego pánico, finalmente rabia. «¡No puede ser! Yo firmé todo», exclamó. «Firmaste papeles que no tenían valor legal», continué con voz firme. «La casa sigue siendo mía, y tu intento de venderla solo te dejó expuesta». María quedó en silencio,
su seguridad destruida por mi calma. Aprendió demasiado tarde que bajo la paciencia de una madre se esconde una fuerza que nadie debe subestimar. Mientras procesaba la noticia, sentí alivio y tristeza. Alivio porque la verdad había prevalecido. Tristeza porque debía enseñarle que la vida tiene límites que no se deben cruzar. Le ofrecí un café y aunque sus manos temblaban, lo aceptó con dignidad. «No quiero que esto arruine nuestra relación», dije suavemente, «pero necesitas comprender que cada acción tiene consecuencias». Ese día, nuestra casa se llenó de lecciones, verdades y un silencio cargado de reconciliación. La casa de la playa permanecía conmigo, y María aprendía, por fin, que la paciencia y la verdad siempre prevalecen. Esa noche, después del enfrentamiento, me senté frente a la ventana del salón. El sonido del mar parecía acompañar mis pensamientos, profundos y serenos. María había cometido un error grave, pero no era solo su culpa. La impulsividad y la falta de experiencia la habían guiado. Recordé su infancia, las risas que llenaban cada rincón de la casa, los juegos en la playa, los secretos compartidos en susurros durante largas noches de verano. Todo eso estaba grabado en esas paredes que hoy eran testigos de una confrontación silenciosa y dolorosa. Mientras reflexionaba, comprendí que necesitaba un plan más sólido. No se trataba solo de la propiedad, sino de cómo guiar a María hacia la comprensión de sus errores. La paciencia se convertiría en mi herramienta más poderosa. Escribí cada paso, documentos legales para proteger la casa, conversaciones necesarias y la manera de enseñar sin humillar. Cada movimiento debía ser calculado, cada gesto medido. Mientras la noche avanzaba, sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque mi hija aún desconocía la importancia de lo que había intentado vender. Satisfacción porque pronto aprendería una lección que quedaría marcada para siempre. Observando las olas, respiré profundo y me prometí a mí misma: nunca volvería a dejar que alguien subestimara mi fuerza, incluso si esa persona era mi propia hija. La verdad, la paciencia y la claridad serían mis aliados. Al día siguiente, llevé todos los documentos a la oficina de Elena, mi abogada. Cada papel tenía un propósito: proteger la propiedad y demostrar la nulidad de la venta que María había intentado realizar. «Todo está listo, solo necesitamos tu firma», dijo Elena, con una sonrisa tranquilizadora. Una vez presentado, la venta será anulada automáticamente. Mientras firmaba, sentí satisfacción y nostalgia. No solo recuperaba la propiedad, sino también mi autoridad y el control sobre mi vida y mis decisiones. Más tarde, María llegó confiada, creyendo que podía intimidarme con su actitud y orgullo. Pero esta vez, todo había cambiado. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó confundida. «Pensé que todo estaba vendido». «Todo estaba bajo tu ilusión», respondí. «La verdad siempre encuentra su camino, y hoy es tu lección». Su rostro pasó de incredulidad a miedo, no físico, sino el miedo profundo de entender que había sido superada por la paciencia y la inteligencia de su madre. Durante la tarde, conversamos. Le expliqué cada paso, cada documento y cada decisión tomada para proteger la casa. Su arrepentimiento era visible, y aunque aún procesaba la situación, la lección estaba grabada en su memoria para siempre. Al final sentí alivio. La casa de la playa permanecía conmigo, intacta. Más importante aún, María empezaba a comprender que la vida no se trata solo de decisiones, impulsivas o aparentes victorias, sino de respeto, paciencia y verdad. El día cerró con una sensación de equilibrio recién encontrado. Nuestra relación había sido puesta a prueba, y aunque aún era frágil, comenzaba a reconstruirse sobre la base de la honestidad y la comprensión mutua. Mientras la tensión entre María y yo comenzaba a calmarse, decidí revelar secretos del pasado que ella nunca había conocido. Esa casa de la playa no era solo ladrillos y madera. Era un testigo silencioso de momentos que habían definido mi vida. Momentos que jamás compartí con nadie, ni siquiera con ella. Me senté frente a María, observando su rostro aún marcado por la confusión y la incomodidad. Respiré hondo y empecé. Cuando tu padre construyó esta casa, cada rincón tenía un propósito. Cada pared guarda recuerdos que no deberían olvidarse. Historias de nuestra vida, de tu infancia, de momentos que nos hicieron quienes somos. María me escuchaba con los ojos abiertos, sin saber cómo reaccionar. Continué contando historias que mezclaban alegría y tristeza, errores cometidos y lecciones aprendidas. Historias de cómo la vida nos
prueba y cómo nuestras decisiones afectan a los demás de manera profunda. Mientras hablaba, vi cómo algo cambiaba en ella. Su orgullo se desinflaba lentamente y aparecía un sentimiento que nunca antes había experimentado. Respeto y comprensión. No se trataba solo de recuperar la casa. Se trataba de enseñarle la importancia de valorar la historia, la memoria y la conexión familiar. Todo lo que ella había ignorado ahora comenzaba a cobrar sentido. Al final de la tarde, me levanté y miré al mar desde la ventana. La luz del sol se reflejaba en las olas y sentí una extraña mezcla de paz y melancolía. La batalla por la casa había terminado, pero la verdadera lección apenas comenzaba. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, María se acercó con un gesto que no esperaba. Traía una carpeta en sus manos, y sus ojos reflejaban arrepentimiento y humildad. «Mamá, quiero que veas esto», dijo con voz baja. «No puedo cambiar lo que hice, pero quiero aprender de ti». Abrí la carpeta y encontré cartas, recuerdos y fotos antiguas que yo creía perdidas. Era un gesto simple pero poderoso. Un intento genuino de reconstruir la confianza y demostrar que estaba lista para cambiar. «Gracias, María», respondí. «No se trata solo de la casa ni de los papeles. Se trata de cómo enfrentamos nuestros errores y aprendemos de ellos». Pasamos la noche conversando, compartiendo historias que nunca antes habíamos contado en voz alta. Entre risas y silencios, comprendí que el orgullo puede ceder ante la verdad y el amor familiar. La lección estaba clara. Las decisiones impulsivas pueden causar caos, pero la paciencia, la comprensión y la verdad siempre prevalecen. Nuestra relación no estaba rota, solo necesitaba ser reconstruida con cuidado, como se reconstruye una casa después de una tormenta. Al final nos abrazamos, conscientes de que la vida nos daba una segunda oportunidad. María comprendió que cada acción tiene consecuencias, y yo comprendí que incluso después de los errores más grandes, es posible enseñar, guiar y perdonar. La casa de la playa permanecía bajo mi cuidado, intacta, pero lo más importante era que nuestra relación empezaba a sanar. La confianza, el respeto y la comprensión mutua serían los pilares de nuestra nueva relación. Al amanecer del día siguiente, el aire estaba cargado de una calma extraña. María aún procesaba la lección de la noche anterior, y yo sentía que era el momento de reforzar lo aprendido. La casa de la playa, testigo de tantas memorias, parecía observarnos mientras cada acción tomaba su verdadero significado. Me acerqué a ella mientras revisaba algunos documentos antiguos y dije: «María, hay algo más que debes entender sobre esta casa y nuestra familia. No todo lo que parece importante lo es realmente». Ella levantó la mirada, atenta pero aún con cierta desconfianza. Yo continué: «Cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos, deja una huella. La paciencia y la verdad siempre prevalecen, incluso cuando creemos que todo está perdido». Mientras hablábamos, noté cómo su rostro reflejaba una mezcla de arrepentimiento y entendimiento. Por primera vez, parecía consciente de la magnitud de sus actos y de las consecuencias que podrían tener en nuestra familia. Esa tarde, decidí mostrarle algunos recuerdos que había guardado en la casa. Fotografías, cartas y objetos que contaban historias de nuestro pasado. Cada uno de ellos tenía un valor que ella había pasado por alto, y cada uno servía como recordatorio de lo que realmente importa. Todo esto, dije señalando los objetos, no se trata de posesiones, sino de lo que representan. Amor, recuerdos y lecciones de vida. María asintió lentamente, comprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en los lazos que construimos y en la historia que compartimos. Por la noche, mientras la luna iluminaba el mar, ambas nos sentamos en silencio. La tensión había disminuido, pero el aprendizaje apenas comenzaba. El respeto y la comprensión se estaban instalando en nuestro vínculo, preparando el terreno para una relación más fuerte y consciente. Al día siguiente, noté un cambio sutil pero significativo en María. Sus gestos eran más cuidadosos, sus palabras más consideradas. Se acercaba a mí con una mezcla de humildad y curiosidad genuina, lista para aprender de mis experiencias y de la historia de nuestra familia. Decidí guiarla con paciencia, enseñándole cómo cada decisión afecta a quienes nos rodean y cómo la prisa puede ser enemiga de la claridad. «María», dije, «hoy quiero que observes cómo todo lo que hacemos deja un impacto. La vida nos da oportunidades para corregir errores,
pero debemos reconocerlos primero. Ella escuchaba atentamente, asintiendo, y sus ojos reflejaban comprensión. Cada conversación se convertía en una lección de vida, y cada historia del pasado se transformaba en un ejemplo que podía aplicar en su presente. Durante la tarde, nos sentamos frente al mar y conversamos sobre los sueños, las decisiones y el valor de la paciencia. La hija que había intentado apresurar todo, ahora empezaba a entender que la verdadera sabiduría viene de escuchar y reflexionar antes de actuar. Observé cómo un cambio interno se producía en ella. Ya no había arrogancia, sino un reconocimiento silencioso de la verdad que siempre había existido. La casa no era solo un lugar, sino un símbolo de amor, historia y responsabilidad. Al final del día nos abrazamos. No era solo un gesto físico, sino un reconocimiento de que los lazos familiares podían fortalecerse incluso después de los errores más grandes. La confianza empezaba a reconstruirse, y con ella, la relación madre-hija encontraba un nuevo equilibrio, más profundo y auténtico. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa, pero productiva. María ya no actuaba con impulsividad. Parecía reflexionar antes de tomar decisiones. Cada gesto suyo demostraba que la lección de la casa, de la playa, había comenzado a arraigarse en su interior. Me senté con ella un día mientras observábamos el mar y le hablé sobre la importancia de la paciencia y de respetar lo que pertenece a otros, no solo por propiedad, sino por historia y sentimientos. María, dije con suavidad, a veces creemos que tenemos control sobre todo, pero la vida siempre nos recuerda que debemos actuar con consideración y respeto. Ella asintió escuchando atentamente. Sus ojos ya no mostraban orgullo, sino comprensión y un genuino interés por aprender. Cada historia que compartía, cada recuerdo que traíamos a la conversación, reforzaba la importancia de valorar lo que tenemos y de no tomar decisiones precipitadas. Durante esa tarde, le conté sobre decisiones pasadas que yo había tomado, momentos de mi juventud y errores que había cometido y corregido. Quería que entendiera que la vida se trata de aprendizaje constante y que la sabiduría no viene solo de la experiencia, sino de reconocer las consecuencias de nuestras acciones. María permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, escuchando con atención. Había algo en su mirada que me decía que la lección estaba siendo comprendida de verdad. Al final, nos abrazamos en silencio, con el sonido del mar acompañando nuestra reflexión. La relación entre madre e hija comenzaba a transformarse, basada ahora en respeto, comprensión y comunicación abierta. Al siguiente día, noté pequeños cambios en la actitud de María. Cada acción, cada palabra parecía meditada. Se acercaba a mí con humildad y un deseo de aprender, dejando atrás la impaciencia y el orgullo que la habían guiado hasta ese momento. Decidí guiarla paso a paso, enseñándole cómo sus decisiones pueden afectar a quienes ama. Le expliqué cómo los errores pueden ser valiosas, oportunidades de aprendizaje, si se reconocen a tiempo. María, dije, hoy quiero que observes cómo tus actos influyen en nuestra familia. La vida nos da segundas oportunidades, pero solo si estamos dispuestos a reconocer lo que hicimos mal. Ella escuchaba atentamente, asintiendo. Sus ojos reflejaban comprensión, y su postura denotaba un respeto recién descubierto. Cada conversación se convertía en una lección de vida, cada historia del pasado, en un ejemplo aplicable a su presente. Esa tarde nos sentamos frente al mar, hablando sobre paciencia, amor y responsabilidad. La hija que un día intentó apresurar todo, ahora comenzaba a entender que la verdadera sabiduría nace de la reflexión y del respeto hacia los demás. Observé cómo un cambio profundo se producía en ella. Su arrogancia había dado paso a la conciencia, y su reconocimiento de la verdad se reflejaba en cada gesto. La casa de la playa permanecía como símbolo de nuestras raíces y nuestras lecciones aprendidas. Al final del día, nos abrazamos nuevamente. Este abrazo no era solo físico, sino un reconocimiento mutuo de que los lazos familiares podían reforzarse incluso después de errores graves. La confianza empezaba a reconstruirse, y con ella, la relación madre-hija encontraba un equilibrio más profundo, genuino y respetuoso. Pasaron los días y la transformación de María se hacía cada vez más evidente. Ya no actuaba con impulsividad ni orgullo. Sus gestos y palabras mostraban reflexión y respeto. La casa de la playa, que alguna vez había sido motivo de conflicto,
Ahora se convertía en un espacio de enseñanza y conexión. Decidí aprovechar este momento para fortalecer nuestra relación. Le conté historias de nuestra familia que ella desconocía, momentos que nos habían formado y nos habían enseñado a valorar la vida y a los demás. María, dije con serenidad, cada decisión que tomamos deja huella. Algunas son pequeñas, otras grandes, pero todas influyen en quienes nos rodean. Ella escuchaba con atención, y podía ver cómo sus ojos reflejaban comprensión. Cada historia y cada ejemplo ayudaban a cimentar la lección, que había comenzado semanas atrás. No era solo la casa lo que estaba en juego, sino nuestra relación y la confianza que había sido puesta a prueba. Durante la tarde, nos sentamos en la terraza, frente al mar y compartimos recuerdos que nunca habíamos hablado. Sus risas y sus silencios reflejaban una nueva actitud, aprendizaje y humildad, combinados con un profundo respeto por nuestra historia familiar. Mientras la noche caía, sentí un alivio profundo. El orgullo de mi hija había cedido ante la verdad y la paciencia, y la reconciliación comenzaba a tomar forma. La relación madre-hija empezaba a reconstruirse sobre bases más sólidas y conscientes. Al siguiente día, María demostró con acciones lo que había aprendido. Cada gesto era más cuidadoso, cada palabra más considerada. Observé cómo su comprensión y respeto hacia mí y nuestra historia crecía con cada minuto. Decidí que era momento de explicarle la importancia de no tomar decisiones impulsivas y de valorar los lazos familiares sobre cualquier deseo momentáneo. María, dije, esta lección no se trata solo de la casa. Se trata de entender que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos aprender a pensar antes de actuar. Ella escuchaba atentamente, comprendiendo la profundidad de mis palabras. Cada historia del pasado que compartía se convertía en un ejemplo real que podía aplicar en su presente. Durante la tarde, caminamos juntas por la playa, hablando sobre paciencia, amor y responsabilidad. La hija que había intentado apresurar todo, ahora entendía que la verdadera sabiduría nace de la reflexión y del respeto hacia los demás. Al final del día nos abrazamos. Este abrazo no era solo físico, sino un reconocimiento mutuo de que los errores pueden enseñar y fortalecer la relación si se manejan con comprensión. La casa de la playa permanecía conmigo, pero más importante aún, nuestra relación se reconstruía sobre la verdad, el respeto y la confianza. Poco a poco, la armonía regresaba a nuestra vida familiar. María aprendió que la impaciencia y el orgullo pueden traer problemas, pero la reflexión, la paciencia y la verdad son herramientas para la paz y la comprensión mutua. Con el paso de los días, María comenzaba a mostrar cambios más profundos. No solo actuaba con paciencia y respeto, sino que también empezaba a comprender la importancia de la historia y los recuerdos que cada espacio de la casa de la playa contenía. Nos sentamos en la sala frente a la chimenea, rodeadas de fotografías antiguas y cartas que hablaban de nuestra familia. Era el momento perfecto para reflexionar sobre lo que había sucedido. María, le dije suavemente, más allá de la casa, esta experiencia te enseñará algo valioso. La vida no se trata solo de querer controlar todo. Se trata de entender que cada acción tiene un impacto y que la paciencia es una herramienta poderosa. Ella asintió, con los ojos brillando de comprensión y un leve arrepentimiento que ahora se mezclaba con gratitud. Compartimos historias de mi juventud, de errores y aprendizajes, y cómo esas experiencias me habían formado. Cada relato era una lección, y cada lección una oportunidad para que ella creciera como persona. Al final de la tarde, mientras el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, sentí que algo había cambiado en nuestro vínculo. La impaciencia y el orgullo de mi hija se habían transformado en respeto y humildad. El mar, tranquilo y constante, parecía reflejar la calma que ahora sentíamos ambas. La relación madre-hija empezaba a fortalecerse sobre la base de la verdad, la comprensión y la paciencia que habíamos aprendido a cultivar juntas. Llegó el último día de nuestra historia con esta casa de la playa. María ya no era la misma hija que había intentado vender lo que creía suyo. Había aprendido que la impaciencia y la arrogancia solo traen problemas, y que la comprensión y el respeto fortalecen cualquier relación. Nos sentamos frente al mar, recordando cómo todo comenzó con una simple llamada que parecía anunciar un desastre. Ahora, esa llamada era solo un recuerdo que nos enseñó más de lo que habríamos imaginado. «Mamá»,
dijo ella. Gracias por enseñarme todo esto. No solo sobre la casa, sino sobre la vida y sobre mí misma. La abracé, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Había recuperado la propiedad, sí, pero lo más importante era la reconstrucción de nuestra relación. La confianza y el respeto habían vuelto. Y esta vez, con una base más sólida que nunca, la casa permanecía conmigo, intacta, testigo de recuerdos, risas y lecciones. Pero lo que verdaderamente importaba era que habíamos aprendido a escucharnos, a comprendernos y a valorar lo que realmente importa. Nuestra familia y el vínculo que nos une. Esa noche, mientras las olas rompían suavemente en la orilla, sentí que todo el drama, la tensión y los conflictos habían dado paso a la comprensión y al amor mutuo. La historia de la casa de la playa había terminado, pero las lecciones y la conexión que habíamos fortalecido permanecerían para siempre. María y yo habíamos recorrido un camino lleno de emociones, errores y aprendizajes. Y aunque la impaciencia y los malentendidos habían creado conflictos, la verdad, la paciencia y la comprensión habían triunfado al final. Nuestra relación madre-hija ya no sería la misma. Había evolucionado hacia algo más profundo, auténtico y consciente. La casa de la playa era solo un símbolo de lo que habíamos superado juntas. Las pruebas de la vida, los desafíos del orgullo y la importancia de valorar lo que realmente importa. La historia había llegado a su fin, pero su enseñanza quedará grabada en nuestros corazones para siempre. Y así termina nuestra historia. Una simple llamada que parecía un desastre se convirtió en una lección de vida. La casa de la playa no era solo ladrillos y madera. Era un testigo silencioso de nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra historia familiar. María aprendió que la impaciencia y la arrogancia pueden traer caos, pero que la paciencia, la reflexión y la verdad siempre prevalecen. Nuestra relación madre-hija, que parecía fracturada por un error, ahora se reconstruye sobre bases más sólidas. Respeto, comprensión y amor verdadero. Cada decisión que tomamos deja huella, y cada error es una oportunidad para crecer y aprender. La vida nos enseña que no todo se resuelve con prisas o impulsos. La verdadera sabiduría nace del entendimiento y del corazón abierto. Hoy la casa permanece conmigo, intacta, pero lo más importante es que nuestra relación florece más fuerte que nunca. Las lecciones que aprendimos, los conflictos que superamos y la paciencia que ejercimos quedarán grabados en nuestros recuerdos para siempre. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de secretos, emociones y aprendizajes. Que esta experiencia te recuerde la importancia de valorar lo que realmente importa. La familia, la verdad y los lazos que nos unen.